Hola, bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver la opción B de la PAU correspondiente a julio del año 2015. En esta opción B nos encontramos con este primer problema que dice: un electrón que se mueve en línea recta penetra en una región donde se activa un campo magnético uniforme de 10 elevado a menos 4 Tesla, tal y como se indica en el esquema adjunto, y comienza a describir una trayectoria circular de 12 centímetros de radio. Bien, fijémonos en este detalle importante. ¿Qué significa este símbolo? Que el campo magnético B va hacia el interior del ordenador, perpendicular a la velocidad y hacia el interior de la pantalla de tu ordenador. Bien, o de tu móvil en este caso. En un esquema representa la trayectoria del electrón, así como los vectores velocidad y fuerza, ambos en dos puntos distintos de la trayectoria. Vamos a ver, chicos, recordemos que la ley de Lorentz para el campo magnético nos decía que la fuerza era Q V por B. La fuerza tiene que ser perpendicular al vector velocidad y al vector campo magnético. De tal manera que si yo aquí dibujo en perspectiva el vector B y dibujo... Uy, los he dibujado al revés. Si dibujo en perspectiva el vector V y el vector B, y yo con los 4 dedos de la mano derecha marco el sentido de giro que va de V a B, veo que V por B sale hacia arriba. Pero cuidado, súper importante. Dice que es un electrón. Un electrón implica poner aquí delante un signo menos. Y al poner aquí un signo menos hace que la fuerza aquí salga hacia abajo. Por tanto, ya sé que justamente cuando penetra aquí en esta región, la fuerza va a ser así. Además, como estaba comentando antes, que la fuerza siempre va a ser perpendicular al vector velocidad, implica que solo le puede imprimir aceleración normal, que es constante, y por tanto estamos hablando de un movimiento circular y uniforme. Es decir, que sería este movimiento, así porque recordemos, el círculo más cutre que me he quedado en la vida, chicos, lo siento, madre mía, qué barbaridad. Bueno, movimiento circular y uniforme. Y bien, ya sabemos que la fuerza F, la fuerza magnética, en todo momento estará apuntando hacia el centro. Evidentemente, está de más que diga que el vector velocidad, como siempre que es tangente a la trayectoria, el vector velocidad, aunque no pida que lo dibuje en esos puntos, el vector velocidad, como siempre, será tangente a la trayectoria. Y en cualquier punto, el ángulo que forman es de 90 grados. Muy bien, evidentemente me pedirá ahora que halle la velocidad y la fuerza que actúa sobre el electrón. Pues vamos a hacerlo. Para hallar la velocidad, la fuerza magnética, que es Q, V por B por el seno de 90, no lo voy a poner porque es 1, es igual a la masa por la aceleración normal. Estamos aplicando la segunda ley de Newton. La aceleración normal es V cuadrado entre R. Despejo la velocidad, que será Q, R, lo estoy despejando, aquí se va esta V, con esta V, despejo la velocidad, QR, B, entre M. De tal manera, chicos, que sustituyendo, ya solo tengo que poner valores, la masa, la carga de electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19, el radio que me dice que es de 0,12, cuidado siempre, unidades del sistema métrico decimal, por el campo magnético B, 10 elevado a menos 4 teslas, entre la masa 9,11 por 10 elevado a menos 31. Y el resultado que nos da es de 2,1 por 10 elevado a 6 metros por segundo. La velocidad es de 2,1 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Bien, ya tenemos la velocidad con la que ese electrón se está moviendo. La fuerza, pues ya lo tengo aquí. Fuerza es QV por B.
Pues también sería, chicos, cuestión de sustituir. ¿Dónde está la carga? Pondré 1,6 por 10 elevado a menos 19, 1,6 por 10 elevado a menos 19 por la velocidad, que es 2,1 exponencial 6, por el campo magnético 1 exponencial menos 4, y resulta que la fuerza es de 3,36 por 10 elevado a menos 17 newton. La fuerza magnética, sustituyendo ahí, 3,36 por 10 elevado a menos 17 newton. Dice el tiempo que tarda el electrón en completar una vuelta y cuántas vueltas da en un milisegundo. Pues para hallar el tiempo que tarda el electrón en dar una vuelta, solo tengo que volver a esta expresión, a seguir trabajando aquí con esta expresión. Vamos otra vez a reescribirla. Recordemos una vez más que fuerza magnética era igual a masa por aceleración normal, Q, VB era M, V cuadrado entre R, se iba una velocidad con una velocidad y despejo V, como igual que hice antes. La velocidad es QR B entre M. Pero ¿qué sucede? Que como el movimiento es circular y uniforme, en los movimientos circulares y uniformes se verifica que V es W por R. Y como pueden apreciar rápidamente, se va la R con la R. Y además recuerdo que W es 2pi entre el periodo. Por tanto, me es fácil determinar el periodo. Sería 2πm entre Q por B. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es interesante reseñar que el periodo no depende para nada de la velocidad con la que entra, sino únicamente de la masa de las partículas, de las cargas de esos iones y del campo magnético B. Si tenemos la masa y la carga fijada, podemos afirmar que solo depende del campo magnético B. Y esto se debe a que las partículas que entran con menos velocidad describen círculos más pequeños, pero las partículas que entran con más velocidad describen círculos más grandes. De tal manera que todas tardan el mismo tiempo. Aquí se puede apreciar, bueno, no está aquí despejado, pero si hubiese despejado aquí la R, se ve que la R es proporcional a la velocidad. Si despejamos de ahí. Y ahí está el truco. Bien, el periodo, pues si ponemos datos, escribo 2 por pi por la masa, 3,57 por 10 elevado a menos 7 segundos. Bien. Pues chicos, si ese es el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, me dice cuántas vueltas da el electrón en un milisegundo. Pues bien, para hallar las vueltas que da en un milisegundo, hago la inversa del periodo, que sería 1 dividido entre 3,57 exponencial menos 7 y me queda 2,8 por 10 elevado a 6 vueltas cada segundo. Pues bien, lo único que hay que hacer es multiplicar por 10 elevado a menos 3 y me quedará lógicamente 2,8 por 10 elevado a 3. Es decir, que cada milisegundo da 2.800 vueltas. Las vueltas que da cada milisegundo serían 2.800 vueltas cada milisegundo. Esa sería la respuesta. Bien, dice una lente delgada convergente de 50 centímetros de distancia focal proyecta sobre una pantalla la imagen de un objeto de 5 centímetros de altura. Vamos a ver, si me está diciendo que proyecta sobre una pantalla, lo que me está queriendo decir es que esta lente no se está comportando como una lupa, sino que la imagen que se está formando va a ser real, de mayor tamaño e invertida. Esto se ve fácilmente si hacemos la construcción de rayos, que yo, para ahorrar tiempo, lo he hecho con el GeoGebra. Ahí en este trazo verde están viendo la lente convergente. He marcado los dos focos, lo he puesto a 5 para hacerlo a escala. Y bien, ya sabemos la técnica a seguir. El rayo que sale paralelo,
una vez se refracta, pasa por el foco imagen, tal y como están viendo aquí, por el punto B. Que como es positivo, me está indicando que es convergente, tal y como me dice aquí el enunciado. Sin embargo, el rayo que pasa por el foco objeto, una vez se refracta, sale paralelo. Y aquí tengo donde se está formando la imagen. La imagen se está formando aquí. Que como estaba diciendo, no lo he hecho a escala porque si no se me iba a quedar fuera del papel. Pero me está dando un detalle importante. Me dice que es de 40. Esto aquí sería de 40 centímetros. Bueno, con el criterio que seguimos, realmente sería poner menos 40. Este sería 5 centímetros. Y detalle súper importante, la amplificación lateral entonces de 8. La amplificación, que sería S' entre S, sería 40 entre 5, que sería 8. Y esto es lo mismo que decir que es S' entre S. Por tanto, me está diciendo que S' es igual a 8 veces S. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Sustituir en la ecuación 1 entre S' más 1 entre S es igual a 1 entre la distancia focal. Y aquí donde está S', poner 8S. Bien, lo único que tengo que hacer sería hacer la suma y me va a quedar... Bien, decía que hallo el mínimo que sería 8S. Aquí me queda 1, pero aquí me queda 8 igual 1 entre la distancia focal. Por tanto, 9 entre 8S es igual a 1 entre la distancia focal, es decir que S sería 9 octavos de la distancia focal. Por tanto, la S sería 9 entre 8 por 50, que es la distancia focal. Y eso me da como resultado... Bien, y el resultado entonces sería el objeto está a 56,25 centímetros, que en este caso habría que añadirle el signo menos para indicar que está aquí en este lado, tal y como estamos viendo aquí. Esto sería la distancia S. Y ahora me dice a qué distancia de la lente está colocada la pantalla. Pues sería, como es 8 veces, a ver dónde estamos, como S' era 8 veces, S' era igual a 8 veces la distancia S, pues sería coger esto y multiplicarlo por 8, lo que nos dé. ¿Qué pasa ahora si el objeto lo coloco en la focal de la lente? Pues me va a pasar lo siguiente, escribiré 1 entre S' más 1 entre S es igual a 1 entre la distancia focal. Pero claro, ahora la S, esta S que está aquí, es igual a F. Por tanto, se van y me queda que 1 entre S' es igual a 0. Por tanto, conclusión, S' vale infinito. Es decir, esa imagen se formaría en el infinito. Bien, dicen las cuestiones, dado una masa puntual M, escriba la expresión vectorial de la intensidad de campo gravitatorio que crea en un punto situado a una distancia D. Indique que representa las distintas magnitudes que aparecen en dicha expresión y muéstrelas en un dibujo. Vale, chicos, vamos a ver, si yo tengo una masa M, vamos a ponerla aquí en el centro. Si yo quiero hallar la intensidad de campo gravitatorio, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la intensidad de campo gravitatorio? De que a una cierta distancia yo coloco 1 kilo. Aquí, por ejemplo, coloco 1 kilo en ese punto B. Y la distancia que hay entre esos dos puntos es esta distancia D que me dice el problema. Pues bien, independientemente de donde yo ponga ese 1 kilo, yo sé que la expresión va a ser que la fuerza gravitatoria o la intensidad de campo gravitatorio, en este punto B tiene esa forma. Y vale G por la masa M que está colocada aquí, esta masa M, entre la distancia D al cuadrado. Eso sería módulo, pero más correcto si lo expresamos en forma vectorial.
Y en forma vectorial, para indicar que siempre está apuntando hacia la masa que está aquí, se coge este vector unitario u, y entonces aquí se antepone un signo menos, y se pone aquí el vector unitario u. De esa manera, es como yo expreso matemáticamente que el campo gravitatorio en un punto B siempre está apuntando hacia la masa que está en el punto A. Y da igual donde me coloque. Por ejemplo, imagínate que yo me pongo aquí ahora, en este punto, vamos a llamar este punto C, aquí estaría G sub C. Imagínate que yo me coloco aquí, en este punto, pues trazo la recta que une esos dos puntos, vamos a llamar este punto D, aquí estaría G sub D. O imagínate que me coloco aquí, punto E, aquí estaría G. Parámetros que aparecen en esta expresión. El campo gravitatorio es proporcional a la fuente del campo, es decir, a la masa que crea dicho campo, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que le separa con ese punto, y finalmente es proporcional a una constante que se llama constante de gravitación universal, que como tal constante que es independiente del medio. Ojo, no pasa lo mismo con la K. Recuerden que la K, la constante en el caso del campo electrostático, esa de que vale 9 por 10 elevado a 9, eso vale 9 por 10 elevado a 9 en el caso de encontrarnos en el vacío. Pues esa constante depende del medio. Sin embargo, la constante de gravitación universal, esta que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, pues newton por metro cuadrado entre kilogramos al cuadrado, esa es independiente del medio. Dice qué dirección debe tener el campo eléctrico en los puntos de una superficie donde el potencial eléctrico es constante. Justifique qué signo debe tener una carga eléctrica que partiendo del reposo recorre una línea de campo en el sentido opuesto al campo. Vamos a ver, atentos a este detalle. Superficie donde el potencial eléctrico es constante. Vamos a dibujar una superficie donde el potencial eléctrico es constante. Me voy aquí. Igual que antes, chicos, vamos a colocar una carga en el centro. ¿Cómo era el potencial electrostático? El potencial electrostático era K por Q entre la distancia R. Por tanto, el potencial electrostático, si yo quiero que sea constante, tendrán que ser esferas alrededor de este punto, de este centro. Aquí aparecerán círculos. Miren, aquí tengo una superficie equipotencial, una superficie donde el potencial en toda ella es constante. Es un corte. Es decir, tienen que imaginarse que esto es una esfera. Y aquí tienen otra donde el potencial es constante. Y voy a dibujar otra donde el potencial sea constante. Por tanto, ya sé algo. Sé que para que el potencial sea constante, tienen que ser esferas que tienen a la carga Q en su centro. Repito, ¿por qué? Porque el potencial es K por Q entre R. Como esto, chicos, es constante, el potencial es proporcional a 1 entre R. Si R es constante, el potencial será constante. ¿Qué superficies son aquellas en las que la R es constante? Esferas. Entonces, yo aquí tendré un voltaje V1, aquí un voltaje V2 y aquí un voltaje V3. Muy bien. ¿Y qué relación hay entre las superficies equipotenciales y las líneas de campo? Vamos a dibujar una línea de campo. ¿Cómo se dibuja una línea de campo? Me imagino que coloco un culombio. A ver, chicos, vamos a colocar aquí un culombio. Por ejemplo, aquí. Si yo coloco aquí un culombio, vamos a suponer, por ejemplo, que esta carga es positiva. Si yo coloco ahí un culombio, ¿qué pasa? Que esta repele. Aquí está el campo E en E2. Imagínense por contra que yo coloco el culombio aquí. Aquí estaría E2. O imagínate que yo lo coloco aquí. Aquí estaría E2. Oye, fíjate, en todo punto, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Eso es lo que tenéis que escribir. Que las líneas de campo son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Y ahora,
Imaginemos ahora el siguiente caso. Me dice que tengo que ir en contra de las líneas de campo. Es decir, que yo ahora me vengo aquí y voy a colocar una carga Q, pero yo quiero que se mueva en contra de las líneas del campo. Es decir, yo quiero que se mueva así. Que vaya. ¿Ven que está yendo de menos voltaje a más voltaje? Te pregunta por el signo de esa carga. Chicos, ¿qué carga Q tienes tú que colocar aquí? ¿Qué carga Q tienes tú que colocar aquí para que su tendencia sea ir de menos voltaje a más voltaje? Fíjate que está intentando irse hacia la carga que está aquí en el centro. Pues ¿qué carga Q tienes que colocar tú ahí para que una carga positiva la traiga? Pues evidentemente una carga negativa. Ese es el signo que debe tener esa carga para que se mueva en contra de las líneas del campo. Bien, pues nada, espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.